Bienvenidos a este encuentro de hoy con la palabra. En esta oportunidad vamos a considerar el tema si puedes creer. Creer es un asunto vital para el ser humano. Mediante la actitud uno puede desempeñarse y desenvolverse de una manera apropiada en la vida. La palabra de Dios reitera la importancia de esta expresión, de lo que significa el valor de creer. Y voy a fundamentar este mensaje en una vivencia de Jesucristo en su momento cuando desarrolló su ministerio terrenal. Nos encontramos en Capernaum luego de aquel acto maravilloso de la transfiguración. Jesús viene con sus discípulos que le acompañaban, Jacob, Juan y Pedro, y va hacia donde está la multitud y se le acerca un padre pidiéndole que le haga un milagro de sanidad porque su hijo está enfermo. Jesús, como era habitual en él, dispuesto a servirle, le hace una observación. Le dice, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Eso se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, al que cree, todo es posible. Esta afirmación es contundente. Observa que está diciendo que al que cree, todo es posible. Estamos hablando de el todo, de la totalidad, de que hay muchas cosas entonces que mediante la fe, mediante el acto de creer, se puede lograr. Bueno, en la Biblia, en diferentes oportunidades, se menciona la importancia que tiene la credibilidad o el acto de creer. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, él hace referencia a esta realidad en Romanos capítulo 9, versículos 8 y siguiente. Dice así el apóstol Pedro. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Como observas, aquí el apóstol Pablo que si crees en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, serás salvo. Porque en el primer siglo, uno de los énfasis que tenían los discípulos era de ser testigos. Era una comisión que Jesús les había instruido, el ser testigo. Ahora, ¿de qué eran testigos los discípulos? Eran testigos de la resurrección. Incluso eso era un requisito para el apóstol, el haber estado presente en el momento, haber sido testigos de la resurrección. Entonces los apóstoles daban fe de la resurrección de Jesucristo y los que creían en Jesucristo y en su resurrección eran salvos. Eso es lo que él plantea el apóstol Pablo. Y en otras oportunidades los evangelistas reiteran la importancia o la necesidad de creer. Por lo menos una cita muy conocida por todos nosotros la encontramos en Juan 1:12, que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. En el mismo orden de ideas de Pablo, aquí Juan está diciendo que los que creen en Jesucristo, entonces tienen el derecho de ser hijos de Dios. Y esta afirmación la hace en el marco del rechazo que tuvieron los judíos a Jesucristo. Es decir, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y luego afirma, mas a todos los que le reciban, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios. Ahora iguala a los creyentes en Jesucristo
con los que son descendientes de Abraham, que son hijos de Dios. Entonces uno, mediante la fe en Jesucristo, al creer en Jesucristo, uno llega a ser hijo de Dios. La expresión creer, avanzando en la Biblia, la encontramos en ese famoso versículo de Juan 3:16, que todos memorizamos y lo recordamos, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí, una vez más, la expresión creer como algo muy importante que está relacionado con creer en Jesucristo, y eso concede vida eterna. Y más adelante, en el versículo 10, de la siguiente manera: el que en Él cree, refiriéndose a Jesucristo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces está afirmando que los que creen en Jesucristo son libres del juicio, no son condenados, son justificados. Es decir, se trata como si fueran justos. En el mismo Evangelio de Juan encontramos también otra escena muy importante en la que el creer tiene mucho significado. Vamos a trasladarnos a la aldea de Betania. En la aldea de Betania vamos a la casa de Lázaro, y Lázaro había muerto. Estamos en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Jesús es llamado por la familia para que le acompañe en este momento doloroso por la pérdida de un ser querido. Y Jesús se acerca a la tumba y le dice a Marta que quita la piedra que cubre la tumba. Ella le dice, no, Señor, no lo hagas, porque ya hace 4 días que ha muerto Lázaro. Entonces Jesús le dice lo siguiente en Juan 11:40. ¿No te he dicho que crees, verás la gloria de Dios? Aquí pues entonces da una nota muy significativa aquello de creer. En el marco de lo que le está diciendo Jesús a Marta, que si cree, ella va a ver la gloria de Dios. Y evidentemente así ocurrió, porque inmediatamente que Jesús dijo esta palabra, se acercó a la tumba y mandó a quitar la piedra y exclamó, Lázaro, ven fuera. Y Marta y los que le rodeaban vieron la gloria de Dios en la resurrección de Lázaro. El acto de creer es importante. Ellos creyeron en Jesucristo y mediante esa fe tan maravillosa, ellos pudieron tener la bendición de ser testigos de aquel milagro maravilloso de la resurrección de Lázaro. Ahora, ¿por qué enfatizamos tanto en esto del creer? Permítanme mostrarles algo que nos da a dar una ilustración, podemos explicar el por qué la importancia de creer. Yo tengo por aquí este pequeño esquema, espero que lo puedan visualizar bien. Sí, quizás espero que lo puedan ver bien. Allí pueden observar entonces que es un triángulo que contiene algunas expresiones y que denotan la importancia del sistema de creencias. Ven ustedes aquí allí que en la base de la pirámide están las creencias. Luego de las creencias fundamentan, soportan a los principios. Y los principios son fundamentos de los valores. Los valores influyen en los pensamientos en las emociones, y las emociones finalmente se manifiestan en conducta. Es decir, que uno puede a través de la conducta percibir, apreciar las creencias de la persona, porque las creencias moldean, dinamizan la conducta de las personas. Las 3 últimas cuadros de la pirámide, que son los pensamientos, las emociones y la conducta, es lo que se denomina una actitud. Y quiere decir que las creencias
moldean, influyen de una manera determinante en las actitudes. De manera que tus actitudes están fundamentadas en las creencias. Por eso es muy importante el mundo de las creencias, y en la Biblia se hace mucho énfasis en la importancia de creer. Ahora vamos a ir a otro texto de la Sagrada Escritura para que veas la importancia que tienen las creencias. Vámonos a Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y en esta oportunidad, la versión Dios habla hoy, o que también denominamos la versión popular, Dios habla hoy. Mira lo que dice la versión Dios habla hoy en Romanos 12:2. Dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar y así hará que cambie su manera de vivir. Cambia la manera de pensar y cambiará la manera de vivir. ¿Cómo es esto del cambio del pensamiento para cambiar la manera de vivir? Bueno, volviendo otra vez al esquema que les he mostrado, entonces quiere decir que si una persona cambia los pensamientos, si la persona cambia los pensamientos, va a cambiar la conducta, va a cambiar la manera de vivir. Ahora, ¿cómo se puede cambiar los pensamientos? Bueno, los pensamientos los podemos, básicamente, al cambiar las creencias. Una persona cambia su sistema de creencias y también cambia su manera total de vida. Esto, por ejemplo, es lo que ocurrió en la experiencia del apóstol Pablo, o en la experiencia de cualquier persona que cambia su sistema de creencias. El apóstol Pablo, como sabemos, era un hombre que su sistema de creencias estaba enraizado en el judaísmo. Él practicaba los principios, las normas, los requisitos del judaísmo, la tradición judía. Bueno, él tuvo un encuentro con Jesucristo. En ese encuentro con Jesucristo lo podemos visualizar en el libro de los Hechos. En el capítulo 9 muestra cómo fue el encuentro de Pablo con Jesucristo. Dice que iba a Damasco y en el transitar se le apareció Jesucristo, y aquel encuentro tuvo como radical en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que ocurrió en la vida de Pablo que tuvo ese cambio? Cambió el sistema de creencias. Mira lo que él dice en Gálatas capítulo 1. Voy a leer los versículos 13 en adelante. Gálatas siguiente: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar en mí a su Hijo, etcétera, etcétera. Entonces está diciendo que a Dios le agradó llamarlo y para tener un encuentro con Jesucristo, y ese encuentro con Jesucristo determinó un cambio radical en la vida del apóstol Pablo. Es lo que él denomina, o en la Sagrada Escritura se denomina arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de vivir. Eso significa arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene de una expresión griega, metanoia, que significa cambio de mente, cambio de la manera de pensar, cambio de actitud. Ahora, ¿cómo se puede cambiar la manera de pensar? ¿Cómo se puede cambiar las actitudes sin hacer un trasplante de cerebro cambiando las creencias? A medida que la persona cambia las creencias, pues cambia su manera de pensar, cambia su conducta, cambian sus actitudes.
Por eso es que en la Biblia se insiste tanto en esto del arrepentimiento, que el arrepentimiento significa dar un giro completo en la vida de la persona que va en un sentido en la vida y se arrepiente, es decir, cambia, da un giro de 180 grados y cambia en la dirección. Y esto es lo que se refiere al arrepentimiento, que está fundamentado en el cambio de creencia. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Por la importancia que tiene el que nosotros podamos fortalecer nuestras creencias, y nuestras creencias como cristianos están fundamentados en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la que marca los principios, la que marca los valores de nuestra cultura, nuestra fe como cristianos. Por ejemplo, la palabra de Dios habla en los mandamientos. Algunos mandamientos son conocidos: no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Esos son principios que están establecidos en la Biblia. Entonces, si uno cree lo que dice en la palabra de Dios, entonces esa creencia fortalece en las bases de los principios. Y esos principios van a determinar los valores. Entonces, el valor de la importancia del amor al prójimo está enraizado en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Incluso cuando habla, por ejemplo, de la autoestima, que ama a tu prójimo como a ti mismo, eso está enraizado en la palabra de Dios. Entonces, cuando uno tiene una clara comprensión de la palabra de Dios, entonces fortalece sus creencias y ellas van a determinar un estilo de vida. Por eso es que el cambio de creencias determina lo que se denomina un cambio de cosmovisión, un cambio en la perspectiva, un cambio en la manera de ver la vida. Si quieres producir cambios en tu vida, quizás hay algo que no te agrada, pues tienes que cambiar las creencias. Y para cambiar las creencias tienes que venir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el marco de referencia que te permite avanzar en la vida con estos principios que tenemos aquí, que son principios para la vida. Pongamos un ejemplo. La cultura nuestra occidental es una cultura muy diferente a la cultura asiática u oriental. Es totalmente diferente. Por ejemplo, en aquellas culturas, en una cultura asiática, por ejemplo, no ingieren algunos tipos de animales como ganado vacuno, para poner un ejemplo. ¿Por qué lo hacen? Porque su sistema de creencias así lo establece. Hay personas en nuestro ámbito que no comen cerdo, porque su sistema de creencia así lo establece. Una persona dice que quiere guardar el sábado, porque el sábado es el día de reposo y así dice la Biblia, que hay que guardar el día de reposo. Bueno, eso forma parte del sistema de creencia y guarda el sábado porque esa es su creencia. Él interpreta así lo que dice la Escritura y lo practica de esa manera. ¿Por qué tú dices que guardas el domingo? ¿Y por qué dices que el domingo es el día para el encuentro con el Señor? El domingo no es un día de reposo, evidentemente, porque el cuarto mandamiento dice que el reposo es el día séptimo. Pero, ¿qué es el día domingo? El día domingo es un día de celebración, un día de conmemoración. ¿Qué se conmemora? La resurrección de Jesucristo. Entonces, una persona que guarde el domingo, una persona que celebre en el día domingo, es por su sistema de creencia, porque cree en Jesucristo, porque cree en la resurrección de Jesucristo y valora la resurrección de Jesucristo y este día como un día de conmemoración, un día de celebración. Y así podemos continuar colocando muchos otros ejemplos acerca de cómo la conducta es influida por las creencias. Uno a veces se enfoca en el cambio de conducta, quiere que la persona cambie de la conducta. El conductismo en psicología hizo un gran aporte en esto del cambio de conducta. Se dieron cuenta que la conducta no se podía cambiar mecánicamente, sino que había que ir más profundo. Pues entonces estamos hablando de que la conducta se puede cambiar por el cambio de actitud. Y el cambio de actitud
como le he venido mencionando en el esquema que te mencioné en la pirámide anterior, el cambio de actitud está enraizado en el cambio del sistema de creencias. Tú cambias las creencias y vas a cambiar la conducta. Por eso es que uno avanza en la Biblia y encuentra un texto como por ejemplo cuando Pablo le decía a los tesalonicenses, el que hurtaba, no hurte más. ¿Qué ocurre con esto? Que hay un cambio de paradigma, un cambio de cosmovisión, un cambio de perspectiva determinado por un cambio de creencia. Entonces, el cambio de creencia determina el cambio en los principios, el cambio en los valores, y entonces se adopta el valor de la honestidad, el valor del respeto a lo ajeno. Entonces, la vida de la persona. Y así, pues, uno puede propiciar importantes cambios en la vida mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Porque en la medida que nos fortalezcamos conociendo la Escritura y creyendo en lo que ella establece, pues eso va a significar un grandísimo aporte para el desarrollo de nuestra experiencia vital, del desarrollo de nuestra vida, el desarrollo en general, la importancia, el poder que tiene la oración. Y así sucesivamente, pues, uno cree en la palabra, uno cree en la oración, uno cree en Jesucristo, uno cree en uno mismo, uno cree en la... Espero que te animes a desarrollar tu sistema de creencias enraizándolo en la palabra de Dios, lo que ella contiene para ti y para tu vida. Con las palabras del apóstol Pablo, como siempre, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros.